Entonces, vamos a trabajar este ejemplo para que vean lo que me refiero de lo que vamos a hacer con las curvas. ¿Ok? Para que vean a qué me refiero. A ver si nos sintonizamos un poco en lo que quiero hacer. En los videos que ustedes deberían ver, se explican varios conceptos. El primer concepto es el concepto de curva. Si ustedes se dan cuenta, esto que está acá, la idea de este applet es generar estos trazos, ¿verdad? En el plano cartesiano, y estos trazos en principio representan una curva. Entonces vamos a empezar a trabajar algunos conceptos. El primer concepto es el de altura. El primer concepto es el concepto de altura. Yo voy a trabajar aquí el concepto de altura, para que ustedes vean. Supónganse que yo tomo un punto cualquiera. Vamos a ver el punto. Vamos a empezar primero con los puntos más visibles. Me voy a acercar un poquito más. ¿Ok? Los puntos más visibles. Vamos a ver. Empecemos aquí desde. Fíjense que vamos a empezar aquí en -2. Si yo tomo en -2, ¿verdad? Me ubico aquí en este puntito. Y yo subo una perpendicular. Toco, ¿verdad? Que aquí se supone que hay un punto negro. ¿Lo ven acá? Quiere decir que pertenece a la curva. Y yo luego me dirijo hacia el eje Y, aquí. Esto es lo que se llama, si esta curva se llama F, este punto que está aquí sería la altura en -2. Es decir, fíjense, el punto tiene, con respecto a la curva, me voy a acercar un poquito más, tiene una altura, ¿lo ven? Y esta altura es más o menos 0, si estos cuadritos yo le doy la medida de 2 décimas, ¿verdad? Entonces sería de 2, no, de 20 décimas. Sería 2, 4, 6, 8, 10. ¿Verdad? Entonces sería 2, 4, 6. Esta es la octava. Entonces sería como 70 y, no sé, 78, ¿verdad? Sería 0,78. ¿Están de acuerdo? O 0,7. Vamos a ponerlo como 0,7. Esta que está aquí sería como 0,7 y algo. Entonces la altura, uno lo escribe así. La altura de la curva en -2 es 0,7. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, fíjense, una cosa que es importante darse cuenta, darse cuenta de lo siguiente. Este valor está en X, este valor está en Y. ¿Ok? Entonces, esto que está acá tiene que ver con con estos primeros problemas, donde aparece la altura acá, ¿lo ven? Fíjate que casualmente en -2. Entonces, si uno, por ejemplo, compara, ¿verdad? Podríamos traernos y verificar. Vamos a traernos y lo trabajamos de manera conjunta. Pero yo necesito que ustedes se metan con la guía y empiecen a trabajar estos problemas, ¿ok? Necesito que hagan eso. Entonces yo voy a poner esto aquí al ladito y una vez que analicemos la gráfica de arriba, pasamos a esta gráfica de acá abajo, que sería como un ejemplo de la guía, ¿ok? Voy a poner esta acá y lo voy a dejar aquí. Entonces fíjense, volvamos aquí a la guía, a esta figura. Entonces, en -2, la altura de la curva es 0,7. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Cómo sería la altura en 2? Si me acerco un poquito más para que lo vean. ¿Cuál sería la altura en 2? Yo me ubico. 1 sería. 1, ¿verdad? Entonces yo me ubico aquí en 2, lanzo una vertical, toca la curva, y de aquí me voy, ¿verdad? Por encima de esta línea, que coincide, ¿no? Con esta línea. Voy a hacerlo lo más... llega a 1, ¿no es así? Ok, si yo, por ejemplo, me ubico en 3, vamos a ver, en 3, ¿cuál sería la altura de la curva? Entonces yo toco aquí y me voy. Fíjense que aquí ya podemos ver 2, 4, 6. Esto se va a mover, ¿verdad? Horizontalmente. Sería como 0,6, ¿no es así? O sea, si yo la prolongo, por decir algo, uno podría decir, no es 0,6, es 0,5. Bueno, ok, no importa. Ahí convencionalmente hablando, ok, nos ubicamos en un valor que sea aceptable, ¿verdad? Dentro de lo que es el cálculo a ojo.
¿sí? Que no siempre es el más. Vamos a pasar por aquí abajo, bajamos la cabeza y listo, digamos acá. ¿Lo ven? Entonces, esta sería la altura en 3, esta sería la altura en 2. ¿Ok? Entonces, esta sería 0,6, esta sería 1, esta sería 0,7, como hemos estado diciendo. Entonces, la altura tiene este es uno de el primer concepto con el que vamos a entrar en curvas. ¿Ok? Luego, hay algo que se hace, ¿verdad? Y esto se va a hacer un poco más adelante. La altura de la curva en -2 se va a escribir como, se va a sustituir esta nomenclatura una vez que se entienda lo que la altura es, una vez que se entiende lo que la altura es, vamos a sustituirlo por el nombre de la curva. ¿Cómo? De esta forma. La altura en -2 la vamos a llamar f de -2. Entonces lo que estamos haciendo es pasando de la noción intuitiva, ¿saben? La noción de altura como algo que tiene que ver con, no sé, una forma de extrapolar la idea de altura de una persona, la altura de un edificio, pasarla a, ¿verdad? A referenciarla directamente a la curva, el nombre de la curva, y entre paréntesis, el nombre del punto en el eje X de donde se parte. Y esto me va a dar, por supuesto, un valor en el eje Y. ¿Ok? En este caso. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a tener entonces la siguiente estructura. Sería nombre curva, ¿verdad? El nombre de la curva. De la curva. Esto que está acá sería valor eje X. Y este sería un valor eje Y. ¿Ok? Entonces, todo esto va a estar en el video que ustedes van a ver hoy o cuando puedan, pues, pero traten de verlo antes de la semana que viene. Ok, entonces yo voy a limpiar un poco esto, ok, para poder seguir trabajando. Ahora, lo que nosotros vamos a necesitar ahora, voy a usar uno más rápido. Lo que vamos a necesitar es crearnos unos conceptos para describir esta curva. Yo necesito describir esta curva. Cuando digo describirla, quiero decir, bueno, yo tengo que poder hablar de ella en términos, en un lenguaje bien específico. Para eso, ustedes van a tener en la guía, y los invito a que la revisen, van a tener 6 conceptos. Primer concepto, puntos de corte de la curva con los ejes. ¿Ok? Este es el primer concepto, el más sencillo. Aquí van a tener una tabla que la van a rellenar con los 6 ejemplos. Aquí tienen 6 ejemplos, miren, ¿lo ven? ¿Ok? Esto para práctica es bueno que lo hagan. Tienen 6 ejemplos. Entonces aquí van a ver el ejemplo 1, van a decir dónde están los puntos de corte. Eso ahorita lo vamos a hacer con este ejemplo que copiamos, ¿ok? Segundo concepto, conexidad. Si la curva es conexa, se realiza en un solo trazo. Si es desconexa, ella parece que se corta, ¿verdad? Se separa. ¿De acuerdo? Y aquí tienen una tabla para hablar de la conexidad o disconexidad en cada uno de los 6 ejemplos. Entonces, cada concepto va a estar acompañado de una pequeña tablita, ¿verdad? Donde trabajamos, donde van a verter la información, ¿de acuerdo? Siguiente, sí, cuéntame. ¿Para hacer la conexidad hay algún tipo de cálculo o se No, ve a simple vista? es simplemente, es a simple vista, a simple vista. Mira, Ah, fíjate ok. esta aquí. Si tú ves esta que está acá, es claramente una curva disconexa, ¿lo ves? Fíjate que aquí tienes un tramo, se separa, ¡pac! Aquí viene otro tramo. Este tramo llega hasta acá. Luego viene un punto y luego continúa de nuevo aquí, ¿lo ves? Entonces, esta curva, por ejemplo, tiene 1, 2, 3 y 4 partes o 4 tramos. ¿Lo ven? Esto es una curva disconexa. Estos puntos blancos son agujeros, estos puntos negros son rellenos, ¿de acuerdo? O sea, quiere decir que está definida y esto es un problema bien interesante de trabajar y ya lo vamos a revisar. Ok, entonces sigo acá. Tenemos otro concepto que es el de parte positiva y parte negativa de una curva, ¿ok? Lo vamos a trabajar ahora, lo voy a explicar.
Voy a explicarlo, pero en un ejemplo, ¿de acuerdo? Ustedes tienen que tratar de rellenar acá cuáles serían las partes positivas y negativas de los ejemplos que tiene la guía. ¿Ok? Luego viene dominio y rango. Aquí se le conoce más como dominio e imagen. ¿Ok? Se le conoce más con la palabra imagen. Pero en muchos países, y sobre todo en la literatura anglosajona, en inglés, la palabra es siempre rango. ¿Ok? El rango es como el término más usado, pero aquí se usa específicamente la idea de imagen. Pero está bien, no tienen por qué cambiarlo. Ok, entonces el dominio y la imagen, ok, lo voy a explicar ahora, lo voy a explicar ahora mismo en el ejemplo. Aquí tienen para aplicarlo los 6 ejemplos, ok, aquí hay algunas explicaciones sobre cómo visualizar el dominio y el rango o la imagen. Recuerden que donde vean rango pueden poner imagen. Luego viene parte creciente y decreciente de una curva. Aquí es lo que es una curva creciente. Recuerden que las curvas se leen en la dirección del eje X, es decir, de izquierda a derecha, en la dirección de crecimiento. Entonces, esto es una curva que crece, esto es una curva que decrece, ¿de acuerdo? Ahora, una curva puede tener partes que crecen y partes que decrecen. Eso lo van a hacer también con los 6 ejemplos, repito. Luego viene lo que son los máximos y mínimos. Lo vamos a trabajar ahora. En los videos hay bastantes ejemplos, ¿sí? Por eso los remito y las remito a ver el video. Explican lo que son los máximos absolutos globales y el mínimo, perdón, absolutos o globales, son dos. Eso lo vamos a hacer ahora mismo en el ejemplo. Lo que estoy es repasándoles la guía, ¿ok? Para que vean, ¿de acuerdo? Aquí hay una explicación que se llama, cuando dice punto delicado, quiere decir que es como que algo a lo que hay que ponerle atención, ¿ok? No es que es un punto, esto no es un punto delicado, ¿no? La delicadeza no es del punto, sino que es un asunto delicado. Y es que cuando ustedes tienen, fíjense esto, miren esta curva, cómo al llegar aquí arriba, ¿verdad? Llega a este agujerito, ¿lo ven? Vamos a verlo aquí en el ejemplo, por ejemplo. Si uno está aquí en el ejemplo, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿cuál sería la altura de cero? Entonces, véanlo con cuidadito, a ver si me siguen. ¿Cuál sería la altura de cero? Si yo lanzo una vertical, ¿verdad? Vamos a acercarnos acá, ¿sí? Vamos a aplicarle un zoom aquí. Si yo lanzo una vertical, ¿verdad? Supónganse que yo parto de acá y yo lanzo una vertical para arriba, ¿sí? La vertical no va a tocar o sea, no va a tocar la curva aquí, sino que va a pasar por dentro de ese agujerito y va a tocarla acá. ¿Se ve? Entonces, la altura en cero es 2. ¿Se entiende? No es 1, no sé, 1,5. ¿Se entiende esto? A ver, díganme si se Sí, entiende sí. o si es muy difícil de ver, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tienen un agujerito acá, por ejemplo, ¿cuál sería la altura de este punto que está acá? Entonces, hay dos decisiones que tomar. O yo voy para abajo o yo voy para arriba. Entonces, como aquí arriba no hay un agujero, ¿verdad? Esto en blanco quiere decir que es un agujerito. Entonces, no es arriba la opción. La opción es ir hacia... Entonces, fíjense como todos los valores de acá tienen esta altura y aquí hay una ruptura, ¿lo ven? A partir de aquí, de este puntito, ¡pácata! La cosa de las imágenes cae, la imagen cae abajo. Entonces sería más o menos como 0,2, para ponerlo así muy por encima. Menos 0,2, perdón, sería así. Entonces, si yo trazo acá, hacer lo más rápido que pueda. Suponte que me acerco para allá, ¿verdad? Sería como menos 0, no, esto sería así, sí, menos 0,21, pónganse. ¿Ok? Entonces, la altura, ¿verdad? En 4, en el punto 4, que es f de 4, es menos 0,21. ¿No ven? Entonces tengan mucho cuidado porque aquí la nomenclatura
Eso es lo que quiere decir, es que acá, por ejemplo, en este caso, B, como la B no, o sea, cuando nos acercamos a A, las alturas se acercan a B, pero en A no hay altura, no está definida la curva, ¿se entiende? En A no está definida la curva, entonces voy a poner esto acá, me voy a llevar esta imagen. Yo necesito que lo vean en la guía, pero lo voy a poner acá como una especie de nota, ¿sí? Vamos a ponerlo como una nota aquí, un llamado de atención importante. Entonces vamos a poner aquí nuestro dibujo. Aquí. Ok. No, ya va, espérate. Un poquito más al lado. Ok, aquí. Entonces va a ser importante aquí. Ups. Ahí. Ok. Ahora sí. Aquí, en este puntito, no está definida la curva. Otra manera de decirlo. F, supongamos que la curva se llama F, de A no existe. Ustedes pueden decir, no, sí existe, mira, si tú subes acá, no, es que este puntito que está acá, que es un agujerito, si yo lanzo una vertical, ella sigue hacia adelante, ¿me explico? O sea, no está definida la curva en ese punto. Estamos claros en eso, ¿verdad? Eso quiere decir que en estos puntos de acá, aquí y acá, no está definida la curva. Pero si yo lanzo una perpendicular, ¿verdad? Acá, bueno, lo que hago es tocar. Este punto forma parte de la curva, es lo que debería estar aquí rellenando, pero bueno, está acá. Y este punto que está aquí no es un agujero, así que consideramos la altura de la curva es justamente 2. ¿De acuerdo? Eso es importante que tengan ese detalle, que tengan atención sobre ese detalle. Entonces, vamos a avanzar un poco más. Yo voy a quitar esto de acá y para mantener aquí la curva limpia para poder trabajar sobre ella. Entonces vamos a empezar con las categorías. Yo creo que esa es la última, la que les mencioné en la guía. Déjenme ver. ¿Verdad? Máximos y mínimos. Y luego vienen ejercicios. Perfecto. Hoy vamos a trabajar todos estos ejercicios. Entonces vamos a hacer primero, vamos a hacer un análisis de esta curva que está acá. Vamos a hacer una descripción. ¿Ok? Vamos a poner aquí descripción. ¿Verdad? De la curva F. ¿Ok? Entonces vamos primero, la primera categoría. Primero, puntos de corte. Puntos de corte con los ejes. ¿Ok? Entonces vamos a verla. Y vamos a ver, vamos a identificar. Aquí, ¿cuántos puntos de corte, por ejemplo, con el eje X, ustedes ven? Uno, ¿Verdad? Uno. ¿Lo ves aquí, Melanie? ¿Verdad? sí. Perfecto. Entonces vamos a señalarlo. Yo los voy a señalar aquí con color rojo. Con el eje X, bueno, la curva es roja. Vamos a poner uno azul. Entonces fíjense, aquí tenemos un primer punto de corte, ¿verdad? Con el eje X. Y con el eje Y, ¿cuántos puntos de corte ven? Esta es buena también. Ninguno. A ver, Morena no ve ninguno. No ¿Quién ve sería algo? uno también. Dos. Melanie ve 1, Antonella ve 2, ¿no es así? Wow, está buena la pelea. En principio, como este punto no está definido en la curva, no cuenta como punto de corte. Pero este punto sí, ¿verdad? ¿Todo el mundo lo ve? Hoy. ¿Ok? Entonces, estaremos hablando de un punto de corte con el eje Y. Vamos a ponerlo aquí marcado. Ahora, ¿cómo lo representa uno? Estos son puntos del plano. Por lo tanto, este puntito que está acá tiene coordenadas, ¿verdad? Tiene la coordenada en la abscisa es 1, 2, 3, 4,
4,21, 22 por ahí, ¿verdad? Sería 4,22. Y la coordenada Y, como está en el eje X, la coordenada Y es nula, no es así, es 0. Entonces sería estas las coordenadas del punto. Y si uno ve este punto que está acá arriba, ¿lo ven? Este punto tiene las siguientes coordenadas. La coordenada en la abscisa o en el eje X es 0 y la coordenada en la ordenada o en el eje Y es 2. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Ok, perfecto. Ese silencio quiere decir que sí. Ahora, si yo voy a representar acá los puntos de corte, yo puedo representarlos así. Puedo representarlos como puntos, ¿verdad? Yo puedo decir, por ejemplo, puedo decir que con respecto al eje X, aquí no importa cómo lo expresen siempre y cuando sea comprensible. Con respecto al eje X, estaría en el punto, habíamos dicho que era 4,22, punto y coma 0, ¿verdad? O pueden expresarlo también así. X igual a 4,22. Como quieran de las dos formas, ¿de acuerdo? Y el eje Y, en el eje Y, estaría entonces en el punto 0,2, o pueden expresarlo como Y, atención, aquí sería Y igual a 2. ¿Lo ven? ¿Por qué no ponemos, por ejemplo, en este punto no ponemos el valor de Y? Bueno, porque es de entenderse que si vamos a hablar de puntos de corte con el eje X, entonces la Y es nula, porque estamos en el suelo, la altura es 0, ¿se entiende? Y si estamos hablando de cortes con el eje Y, decimos entonces que están ocurriendo justamente sobre el valor 0 del eje X. ¿De acuerdo? Estamos claros en eso, ¿verdad? ¿Se entiende esta forma de expresarlo? No es tan difícil esta primera categoría. ¿Ok? Esta primera categoría de los puntos de corte no es tan difícil. Entonces vamos con esto. Entonces, lo que estamos haciendo, repito, es describir la curva F. La primera categoría, puntos de corte con los ejes. ¿De acuerdo? Ok, vamos con la segunda categoría. La segunda categoría es la categoría de conexidad. Conexidad. ¿Ok? La categoría de conexidad es una forma simple. Hay un concepto muy poderoso en matemática que es el concepto de continuidad. La categoría de conexidad, el concepto de conexidad es mucho más simple, más sencillo, es más intuitivo. Si ustedes ven, por ejemplo, esta curva, como les había dicho, ella no es conexa, ella no se recorre con un solo trazo. Ustedes tienen que ir aquí y luego levantar el lápiz y empezar acá, un poquito más allá al lado, hacen este recorrido. Luego aquí tienen que levantar el lápiz para hacer este punto y luego tienen que devolverse para terminar esta recta. ¿Lo ven? Entonces, esta no es una curva conexa o es una curva disconexa, ¿verdad? Y tiene, como habíamos dicho, cuatro era, creo que sí. Era 1, 2, 3, 4, con 4 ramas. Entonces podemos escribirla así. Es disconexa, ¿verdad? Con 4 tramos. O 4 pedazos, como ustedes quieran decir, ¿ok? Como ustedes quieran decir. Estamos claros hasta ahora, ¿verdad? Fíjense que no es nada del otro mundo. Lo que estamos es describiendo. Vamos con una tercera categoría. La tercera categoría quizás es un poquito, ahora sí es un poco más compleja, pero igual no es tan difícil. A ver, ¿quién va a preguntar? Sí, ¿cómo definir los tramos por los puntos cerrados? Vamos a definirlos, mira. Primer tramo, ¿lo ves? Es este primer pedazo. ¿Sí? Segundo tramo, mira este segundo tramo. Viene de acá, llegas acá y tienes que levantar el lápiz para seguir dibujándola, ¿verdad? ¿Sí? Entonces este sería el segundo tramo. Entonces tramo sería pedazos. El tercer tramo es este punto. ¡Pam! Lo marco y luego vuelvo para acá para trazar el último tramo. Esa es la forma de definir los tramos, ¿de acuerdo? Fíjate que lo que estoy Gracias. queriendo decir con esto es que es algo muy intuitivo, no es, está en la frontera entre la percepción, vamos a decirlo así, desde el lenguaje natural, ¿verdad? Como quien observa una línea y dice, mira, ahí se corta, ¿no? Y esto está en ese espacio entre lo natural y la matemática. Todavía no son conceptos muy fuertes de la perspectiva de la expresión simbólica, pero son accesibles. Entonces,
El tercer concepto es el concepto de parte positiva. Escribirlo mejor. Parte positiva y parte negativa. Voy a poner aquí y negativa. Vamos a pegar ese va que quedó como lejos. Negativa. Ok. ¿Cómo definir la parte positiva y parte negativa? Bueno, vamos a usar este ejemplo. La idea que deben tener presente es que hay como una especie de... Hay un límite acá entre dos semiplanos. Está este límite. Es como una frontera, ¿lo ven? Que divide el semiplano positivo, todo lo que está aquí arriba es positivo, y el semiplano negativo. ¿Ok? Lo voy a poner así bien grueso, bien grosero. ¿Lo ven? Entonces, este es el plano positivo y este es el plano negativo. Ojo, que el cero, es decir, toda esta línea que está aquí en el horizonte, no es ni positiva ni negativa. Recuerden que el cero no tiene signo. ¿Estamos claros con eso? ¿Todo el mundo? Profe, sí, pero en el eje X del lado izquierdo del cero no sería negativo. Ok, los valores, fíjate que los valores X son negativos, pero cuando nos referimos a la parte positiva y negativa, estamos hablando de las alturas. Fíjate que si tú te ubicas aquí, tú te Ah, pones acá, por ejemplo, tú estás del lado negativo del eje X, pero estás en la parte positiva del eje Y, ¿lo ves? Toda claro, esta cuando nos zona. referimos a altura es sobre el Ajá, eje Y. Claro, exactamente. está bien. Entonces, la positividad o negatividad de una curva tiene que ver con los lugares donde, cuando digo los lugares, voy a ponerlo entre comillas, los lugares donde la curva tiene alturas positivas. Ahora, los lugares son intervalos del eje X. Ya te voy a explicar por qué. Vamos a echar esto para atrás, voy a quitar esta línea y vamos a empezar vamos a empezar primero a pensar en términos de la positividad. Es decir, donde la curva es positiva. Entonces, lo primero que uno tiene que identificar es que la curva es positiva en todos estos tramos, ¿lo ven? Hasta acá. ¿Se entiende? Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo lo señalo aquí cuando hablo de la positividad. Ustedes se dan cuenta que acá en este punto la altura es negativa, ¿lo ven? La altura aquí es negativa. Entonces, fíjense cómo se va a picar esto, gente. Miren qué interesante. Esto va a ser picado así. Ojo. La positividad va a ir desde -2 hasta aquí, antes del puntito, y luego, después del puntito, hasta acá. O sea que tenemos dos intervalos de positividad, ¿lo ven? El primer intervalo, si se dan cuenta, va claramente, está entre -2 y este punto que está acá, que sería algo así como 3, 2, 4, 6, 8, sería como, si les parece, sería así como 3,85, ¿verdad? Este punto está como metidito en el medio. Vamos a ponerlo más cerca. Miren los cuadros acá. 2, 4, 6, 8 y 10, ¿verdad? Y este punto parece que estuviese acá. No importa lo grueso, pero uno lo toma como que esto sería 2, 4, 6, 8, como 83, 82, no sé, ¿verdad? Por ahí. ¿Están de acuerdo? Entonces sería entre -2 y 3,81, 82, no sé, vamos a tomarlo así. ¿Sí? Díganme, peleenlo, discútanme, o estén de acuerdo y me dicen, sí, está claro, Luis, pero no se queden callados. Ok, entonces tengo aquí el primer intervalo y hay otro intervalo que va unido, aquí, unido, desde el puntito que acabamos de mencionar hasta 4,22. Entonces sería desde 3,82 hasta 4,22. Entonces lo que tenemos que decidir ahora es si es positivo, perdón, cerrado o abierto. Entonces vamos con calma. Este sabemos que es cerrado porque en -2 la altura es positiva. Este, aquí en este punto, vemos que es abierto porque el punto 3,82, justo sobre este punto, la altura es negativa. Pero él sirve como referencia. Hasta él, sin incluirlo, la curva es positiva. ¿De acuerdo? Ahora, desde él, sin incluirlo, la altura es positiva, hasta 4,22
¿verdad? Donde la altura es 0. ¿Lo ven? Entonces, esto que está acá sería la parte positiva. Esto se escribe así. Se escribe de la siguiente manera. Entonces, la parte positiva de este intervalo sería cerrado en menos 2 hasta 3,82, abierto, unido, 3,82, 4,22. Vamos a ponerlos para acá. ¿Lo ven? Entonces, ¿por qué pareciese que termina acá unido? Bueno, porque justamente el punto 3,82, que es el puntito que está aquí adentro, ¿no es así? Entre estos dos intervalos, ¿verdad? Es donde la función vale, la curva se hace negativa. ¿Se entiende? Por favor, díganme si se entiende, ¿sí? Dayana, ¿qué te parece? Sí, sí, sí. Perfecto. No me dejen solo, gente, no me dejen solo hablando y yo, Franco, di algo, hermano, acompáñame a acabar, no me dejes solo. Perfecto. Muy bien. Y si alguien no entiende, que lo digan, por favor. Digo, Luis, mira, no, puedes repetirlo de nuevo. Yo lo repito las veces que haga falta. Las veces que haga falta lo repito. Vamos ahora con lo que sería la parte negativa. Es decir, la parte negativa. ¿Cómo sería esa parte negativa? Si se fijan acá, es justamente la parte del eje X. Vamos a ponerlo acá. Uno tiende a ver a la curva, pero no hay que ver la curva, hay que ver es la parte, espérate, esto agarró hasta, es la parte del eje X donde la curva es negativa. ¿Lo ven? Sería esta zona acá, este intervalo. Entonces, ¿de dónde a dónde sería la parte negativa? Ah, por supuesto, falta este puntito que está acá. Vamos a ponerlo acá como un puntito, aquí. ¿Lo ven? Entonces sería este puntito unido con todo este intervalo. Bueno, eso sabemos hacerlo. Eso sabemos hacerlo. Lo venimos haciendo de cuando empezamos a trabajar los intervalos. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, sería el punto. Ups. Lo iba a hacer con ese. Ok. Sería el punto 3,82 unido al intervalo que sería abierto, ¿verdad? Porque este punto que está aquí, este primer puntito, que es 4,22, ya sabemos que da 0. Entonces sería 4,22, punto y coma, hasta 6. ¿Lo ven? Pero en 6 la curva es negativa. Por lo tanto, en 6, el 6 pertenece a la parte de negatividad. ¿Lo ven? Entonces, fíjense cómo hemos construido estos intervalos, ¿verdad? A partir de ver, de visualizar, de observar. Aquí la observación es lo principal. ¿Estamos claros? ¿Se entendió entonces cómo construimos la parte positiva y parte negativa? ¿Sí? Ok. Vamos con estas primeras tres, entonces, categorías. Profe, disculpe, una pregunta. Claro, cuéntame, Lara. Quería saber por qué creó otro intervalo en los puntos que cortan, en los que, bueno, que están cerca de cortar el eje X, pero en los que corta el Y no los creo, no creo otro intervalo. ¿Tú dices estos de acá? ¿Estos puntos de acá? Sí, esos. Sí. Fíjate que yo corté aquí porque este punto es negativo y yo estaba construyendo la parte de positividad. ¿Lo ves? Ahora, fíjate acá. Como estoy construyendo el intervalo de positividad, no me importa qué valor tomen estos puntos siempre y cuando sea positivo. ¿Lo ves? Aquí tuve que Sí, sí, picarlo ahora porque entiendo. este puntito se sumergió en lo negativo. ¿Lo ves? ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Sí, Okay. sí, gracias. No, a la orden siempre. Bien, ok. Es muy buena esa pregunta. Vamos entonces con la cuarta categoría. Vamos a ponerla por acá. Cuarta categoría. La cuarta categoría, si mal no recuerdo, es dominio e imagen. Entonces vamos a poner aquí dominio e imagen. Imagen. Estos son como Batman y Robin. ¿Ok? Estos siempre están juntos. Bien, entonces vamos acá. Aquí vamos a ver. ¿Qué es el dominio y qué es la imagen? Bueno, lo podemos decir así. Imagínense que yo voy caminando por el eje X, ¿ok? Yo soy un muñequito que está acá.
Yo soy gordito, pero me voy a dibujar aquí flaco. Suponte que yo estoy caminando. ¿Ok? Yo estoy caminando en esta dirección. ¿Sí? Entonces, si yo estoy aquí parado, ¿verdad? Caminando en esta dirección, y yo lanzo miradas hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta que es a partir de -2 que yo empiezo a ver la curva. ¿Lo ven? Es a partir de -2 donde yo comienzo a ver la curva. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es a partir, yo aquí estoy parado y veo para arriba y no veo nada, no veo nada. Miren, la línea de vista hacia abajo no veo nada. Pero si yo voy moviéndome, viendo para arriba y para abajo, ¿verdad? Cuando yo me paro en el punto -2, yo empiezo a ver la curva arriba. Y la voy a ver arriba durante todo este trayecto. Todo este trayecto. Cuando me pare aquí, la voy a ver arriba, pero inmediatamente después la voy a ver aquí abajo. Y sigo caminando y sigo viendo la curva. Y siempre estoy viendo la curva arriba en este caso, ¿verdad? Sigo caminando. Imagínense que este muñequito se va moviendo por acá. Yo creo que puedo hacerlo. No, sí, vamos a hacerlo así. Miren esto. Yo me voy moviendo, ¿verdad? Miren como la línea punteada corta, ¿verdad? La curva. Imagínense prolongada, pero siempre que voy caminando voy viendo la curva en algún lado. Aquí, cuando llego acá, de repente, ¡pac!, la veo abajo, ¿no? Así, está aquí abajo en este puntito negro, pero sigo viendo curva, sigo viendo curva. Nunca dejé de ver curva, ahora la veo abajo, ¿no es así? Ahora aquí ya no la veo. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde yo vi curva? Bueno, la vi en toda esa trayectoria, entre -2 y 6, sin ningún agujero. A pesar que hay agujeros, están rellenitos. ¿Lo ven? Desde la perspectiva de la perpendicularidad, de lo vertical, miren, esto está lleno acá. ¿Lo ven? Y esta verticalmente tapa este agujero. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Quiero decir que el dominio, ¿verdad? El dominio de mi curva, el dominio de mi curva, vamos a poner aquí, dominio de la curva F es desde -2, inclusive, hasta 6. Este es el dominio, ¿lo ven? ¿Lo ven? Ahora fíjense esto, para que vean una cosa luego. El dominio y la imagen me van a servir para hacer algo. Ustedes están de acuerdo que el dominio es desde acá hasta acá, que la curva, ¿verdad? Para efectos de lo vertical, ella no tiene ningún agujero. Ustedes pueden decir, ay Luis, pero aquí hay un agujero. Bueno, pero mira, este agujero lo tapa. O sea, si esto fuese un techo y estuviese yo aquí abajo, ¿verdad? Estuviésemos aquí abajo y estuviese lloviendo, no hay ningún agujero abierto. Porque fíjate, inclusive este puntito, para efectos de lo vertical, está tapando esto que está acá. ¿Verdad? Coincide, no hay sombra. No pensemos en lluvia, pensemos en luz. ¿Verdad? Si aquí arriba hay un sol, por aquí rara vez, si entra un rayito de sol por acá, lo tapa, perdón, aquí está tapado. Pero si entra por este huequito, lo tapa este puntito. ¿Lo ven? Entonces, para efectos de quien está aquí abajo, ¿ok? Está todo cubierto. ¿Se entiende? Dígame, por favor, si se entiende. Estoy usando todo el aparataje de metáforas que tengo. Sí, profe, se entiende. Por favor, díganme. Perfecto. Sí, sí, se entiende, profe. Ya voy a... Cuando me den ganas de toser, voy a poner... Ya va. Listo, es que tengo una tos de perro que de verdad no quiero que quede grabado en la... Yo no quiero que quede grabado, pero lo digo. ¿Qué te parece? Bien, la imagen. Vamos ahora con la imagen. Imagen. Imagen de F. Entonces, ahora la imagen es distinto. Ya este señor que está aquí no va a caminar horizontalmente, sino ahora va a caminar verticalmente. Y lo va a hacer de la siguiente manera. Cuidado. ¿Okay? Yo voy a quitar esta forma de ver vertical. Y me voy a quedar ahora, me lo voy a llevar de aquí. Y lo voy a poner a caminar en el eje X, ¿verdad? En el eje Y, perdón. Pero ya no en esta dirección, ya no va a haber en esta dirección.
Ups, ¿qué hice? Lo borré, ¿verdad? Ok, ahí está. No quería borrarlo. Quería dejarlo ahí. Disculpa, amigo. Aquí. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Ahora, yo quiero que este muñeco ahora vea así, horizontalmente. Hacia un lado o hacia otro. ¿Y qué va a hacer él? Él se va a desplazar ahora, pero así, por el eje Y. Entonces, fíjense esto. Déjenme poner esto un poquito para acá, para que vean el dibujo. Y vamos a volver a capturarlo acá. Entonces, antes de hacer eso, voy a poner acá. La dirección de la caminata ahora es para arriba, ¿verdad? Es de abajo a arriba, ¿se entiende? Es en la dirección en la que crecen los números en el eje Y. Ahora miren esto. Si yo me muevo así, ¿dónde empiezo a ver a la curva? La empiezo a ver justamente acá, ¿la ven? Entonces yo digo, epa, mira, ahí está la curva, está a la derecha. La sigo viendo, la sigo viendo, la sigo viendo, la sigo viendo. Veo este punto y digo, uy, qué raro. Cuando llego acá, ya no veo nada. Miren, mi vista pasa por acá, por este agujero, ¿lo ven? ¿Se entiende? Entonces ahí hay un agujero. ¿Ok? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, gente? Ok. Sí, profe, se Sí, entiende. verás, sigo viendo la curva, sigo viendo la curva, sigo viendo la curva, sigo viendo la curva, sigo viendo. Aquí digo, epa, ¿y este agujero? Bueno, pero no importa. Aquí ese agujero es tapado para efectos del horizontal. Sigo viendo la curva, sigo viendo la curva, sigo viendo la curva. Ya a partir de acá ya no veo la curva. Voy a pararlo por aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que vio el señor ese caminando? El señor soy yo. ¿Ok? Pero ¿qué fue lo que yo vi caminando? Yo caminando vi lo siguiente. Vi que la curva, ¿verdad? Esta curva tiene, sus imágenes comienzan en 2, 4, 6, en menos 0,8, supónganse. Vamos a quitar esto de acá para que no confunda. Ups, quité un mordisco ahí del... ¿Ok? Sí. Entonces, ¿dónde va a empezar? Según lo que yo vi, ¿verdad? Mi caminata que yo hice por acá, empecé a ver curva aquí. Es decir, empiezo a ver curva en menos 0,8, ¿verdad? 2, 4, 6, 8. Estoy aquí en este puntito. Y sigo caminando, seguí caminando, pero cuando llegué a este punto, ¿verdad? Que es exactamente aquí, 0,20, aquí dejé de ver la curva. Entonces yo voy a poner aquí 0,20, ¿sí? Y ahora lo voy a unir con otro intervalo, porque inmediatamente después de 0,20, es decir, 0,20, ¿sí? Yo vuelvo a empezar a ver la curva. Por un momento dije, epa, ¿y este agujero? Pero cuando seguí caminando la volví a empezar a ver. Seguí caminando, seguí caminando, seguí caminando. Pensé que había dejado de verla acá, pero no, la estoy viendo en este lado. Y dejé de verla en 2, hasta 2. Ahora viene la decisión de si es abierto o cerrado. Bueno, cuando estoy parado en menos 0,8 la estoy viendo. Aquí hay un punto cerrado, ¿lo ven? Entonces este punto es cerrado. Aquí dejé de verla, ¿verdad? Fíjense que 0,20, aquí vi un doble punto, no importa, sigo viendo curva, pero aquí ya yo no veo nada. Entonces 0,20 no hay curva desde la perspectiva de lo horizontal, ¿verdad? ¿Lo ven acá? Pasa la vista. Entonces me queda abierto acá, me queda abierto aquí, y cuando termino, cuando me paro en 0,2, estoy parado sobre la curva. Sigo viendo la curva en el 2, no en 0,2, perdón, en 2. Por lo tanto, en 2 es cerrado. Esta es la imagen. Esta es la imagen. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, la voy a copiar acá. La imagen. Dios, va a quedar mudo. Bien, entonces sería así. La imagen sería, si se quedan callados y calladas y no están entendiendo, yo estoy hablando aquí, yo estoy como el tipo caminando por la curva y si ustedes no dicen nada, yo sigo adelante. Si tienen una duda, por favor, les agradezco, pregúntenla, ¿sí? 0,20. Entonces aquí es abierto, unido, abierto 0,20, punto y coma, 2.
¿Lo ven? Esta sería la imagen. ¿Todo el mundo lo vio? ¿Sí? ¿Se ve claro? Sí, sí. Perfecto. Gracias, Dayana. Muy bien. Ya vamos a terminar con esto. Entonces, fíjense. Primero, puntos de corte. Segundo, conexidad. Tercero, parte positiva y negativa. Cuarto, dominio de imagen. Vamos con la quinta categoría. La quinta categoría es parte creciente y decreciente. Parte creciente y decreciente. O sea, vamos a ver, parte creciente y decreciente. Recuerden, ¿verdad? Que este señor que está acá camina solamente en dos direcciones, de abajo para arriba y de izquierda a derecha. Esas son las direcciones del crecimiento de los números. Entonces, vamos a quitarlo acá. Vamos a dejarlo que se retire y descanse. Chao, amigo. Y vamos a limpiar un poco esta ¿qué? Esta gráfica. Voy a limpiarla y aquí vamos a quitar esto de acá. Y así tenemos una gráfica nueva para trabajar. Perfecto. Entonces ahora lo que yo necesito es ver dónde la curva crece, dónde la curva decrece. ¿Qué identifican ustedes? ¿En qué partes ellas crecen? O díganme así, díganme un número. ¿En cuántas partes crece esa curva? En una. En una. A ver, ¿quién da más? ¿Quién dice ¿En otra? dos? ¿Quién? En dos dice otra. A ver, ¿quién más? Para mí O sea, en en una uno. no, en una sola parte quise decir. En una sola parte, Morena. Te entendí. Pero, ¿quién dijo dos? ¿Por qué dijo dos? Para mí también en dos. Sí, Melanie también. En porque dos. a partir de 1 la curva sube hasta 2 y después decrece otra vez. Está muy bien eso. ¿Viste, Morena? Entonces tienes aquí una primera parte para crecer, ¿verdad? Y tienes la otra parte que no sé si en uno exactamente. Es como en esta barriguita que está aquí. ¿Lo ven? Entonces yo voy a hacer y voy a pintarlo así. Ah, ok, ya entendí. ¿Lo ves? Entonces fíjate, ella crece, aquí tienes este tramo de crecimiento, y tienes acá como que otro tramo de crecimiento. ¿Lo ven? Pero así no se señalan. Acuérdense que esto nunca se señala sobre la curva. Siempre se señala sobre el eje, por lo menos esta parte de crecer y decrecer, se señala en el eje X. Y crecimiento y decrecimiento siempre se señala con intervalos abiertos. Siempre con intervalos abiertos. Entonces, ¿dónde crece? Ella crece acá y crece, es como desde acá, así, y acá. ¿Lo ven? Hay dos intervalitos ahí donde es el crecimiento. Vamos a acercarnos un poco más. Entonces, ¿cuál sería este primer intervalo? Bueno, como digo, siempre es con intervalos abiertos. Entonces el primer intervalo sería menos 2, 0, es el primer intervalo, ¿verdad? De crecimiento. Y este sería 1,25. Sería 1,25 hasta 2. Ese sería mi intervalo de crecimiento. Entonces podemos ponerlo acá, ¿verdad? En nuestra pizarra, como, se me olvidaron, menos 2, 0, 1,25,2. Ok. Entonces sería así. La parte creciente sería menos 2, 0. Yo digo que es abierto y pongo cerrado. Es siempre abierto, ¿ok? Menos 2, 0. Unido. 1,25 era, ¿verdad? 1,25, 2. Bien. Perfecto. ¿Y la parte decreciente? ¿Cuál sería? La parte decreciente. Vamos a verlo acá. Volvamos a la curva. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Lo voy a señalar en rojo.
Miren la parte decreciente. Sería de aquí hasta acá, ¿verdad? ¿Sí? Y luego, de aquí hasta acá, hasta allá. Uno podría decir, bueno, mira, de este punto a este otro hay una parte de crecimiento, ¿verdad? Porque fíjate, aquí está, vale menos algo y aquí de repente vale, entonces vamos a tomar eso en cuenta. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasar de aquí hasta acá y luego de acá para allá. No vamos a considerar este puntito. ¿Lo ven? Ven que de aquí, si yo estoy aquí en lo negativo y paso para acá, estoy creciendo. Pero no es una parte creciente. Yo no puedo repartir, yo no puedo pensar esto, porque esto es un punto. Y recuerden que lo creciente y decreciente no depende de un punto. Pero sí lo que podemos hacer es considerar este intervalo y cuidando el hecho que, ¿verdad? En este caso, de este punto para acá, entre este punto y este punto hay un crecimiento. Hay una variación positiva, vamos a decirlo así, o sea, aumentó, pero no podemos considerarlo un intervalo de crecimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar este huequito acá como si fuese un picar dos intervalos. Eso no tiene no presenta ninguna dificultad. Entonces, vamos a ponerlo en rojo. Sería aquí entonces, el intervalo de crecimiento sería desde 0 hasta 1,25, ¿verdad? El otro sería de 2, ¿sí? Esto habíamos dicho que era 3,80 y algo, no me acuerdo. Creo que está aquí en 3,82. 3,82, ¿verdad? Perfecto. Para no romper con lo que acordamos aquí. 3,82. Y el otro sería de 3,82 a 6. Sería el otro intervalo de crecimiento. Entonces, en este caso, ¿verdad? Sí, cuéntame. Esto al ser que hay puntos abiertos. Sí. Entonces hay que cortar. Tenemos que cortar acá. Exactamente. Okay. Yo recomiendo que cortemos. Ahora, ¿qué pasa si... Sí, exacto. Hay que cortar porque aquí hay evidentemente un pequeño desfase. Lo que no hay que hacer es agregar esto como si fuese un intervalo de crecimiento porque no es un intervalo, es un punto que está, ¿ok? Es un problema en un puntito. Entonces vamos a recoger como parte de crecimiento 0, 1,25, 2, 3,82, 3,82, 6. Vamos a ver si me acuerdo de eso. Profe, Cuéntame. 0, 1,25. Puedes hablar, ¿oíste? No te preocupes. No importa que tu perrito ladre. No me molesta. yo tengo una pregunta. Claro que sí. Pregunta. ¿Por qué si hay un intervalo se corta? O sea, empieza en el mismo lugar. ¿Por qué? Yo voy para allá. Vamos a ver que no te entendí. Déjame copiar esto rápido y te respondo. De serie 85, punto y coma, 6. Ajá. Pregúntame de nuevo, por favor. Que si hay un intervalo y se corta ahí en el intervalo, ¿por qué empieza por qué termina y comienza en el mismo número? Por ejemplo, Exacto. ahí empiezan 2 y terminan 3,82 y después supuestamente se corta y empieza luego de vuelta en 3,82. Exacto. Fíjate que este intervalo no tiene a 3,82. ¿Lo ves? 3,82 es solamente una señal. Esto es como decir, mira, yo voy a empezar después de 2 y voy a llegar antes de 3,82. ¿Pero vas a llegar a 3,82? No, voy a llegar antes. Y este comienza después de 3,82. ¿Lo ves? Entonces es una manera como, a pesar que él aparezca acá y acá, al aparecer como intervalo, como extremo abierto, él no está dentro de los intervalos, está aquí afuera. Porque en 3,82 hay este problema. La curva venía decreciendo, decrece, ¿verdad? Porque de aquí para acá está para abajo, pues, ¿sabes? Pero de aquí a acá hay como un aumento, ¿lo ves? O sea, este es negativo y de repente pasas a positivo de nuevo. Entonces se puede interpretar como que hubiese un intervalo de crecimiento, siendo que no lo hay. Entonces, como nuestro problema está en el punto 3,82, yo lo quito. Ahora fíjate esto, pues quizás sea lo que te confunde. En este intervalo, en la parte decreciente, no está 3,85, a pesar que tú lo menciones.
A pesar que esté mencionado, no está el punto. El punto no está aquí. Justamente lo que hice fue quitarle el punto. ¿Lo ves? Este puntito lo quité porque es el punto donde hay problema. ¿Se entiende? ¿Ves que aquí no está Sí, y aquí pero tampoco? Ujú. ¿no sería más fácil ponerle empezar en que termine en 3.84, saltear el 3.85? Ujú. O sea, tendría más lógica. Y No, porque empezar de nuevo en 3.86. el problema es el siguiente, Morena. Si tú me dices que el número antes de 384 no es 385. Porque suponte que tú dices 384. Bueno, yo te digo 3,841. Está después de 3,84. O sea, entre 3,80, vamos a ponerlo acá. Tú me dices así, Luis, pero ¿no te parece que es mejor empezar acá y terminar en un número antes que 3,82? Entonces tú dices, bueno, pon 3,81. Ya, yo no sé por qué yo puse aquí, si es 3,82, no sé por qué puse 3,85. Sí, vamos a quitar esto primero. Disculpa, y vamos a arreglar esto acá. Esto es 3,82. La ilusión que uno tiene con la recta real es que ella es como los números enteros, pues que están ordenaditos y los puedes numerar y puedes decir quién está antes de quién. Pero la recta real no tiene esa propiedad. Cuando tú dices, por ejemplo, bueno, no llegues a 3,82, llégate a 3,81. Bueno, pero es que entre 3,81 y 3,82 hay infinitos números que no los estás tomando en cuenta. Entonces, si yo llego acá, yo estoy perdiéndome de un intervalo de crecimiento, de un intervalo donde decrece. Dice, bueno, está bien, entonces, porque yo te digo, bueno, aquí está 3,81, pero no está 3,80, por ejemplo, no está el número 3,815. Dice, bueno, está bien, llégalo hasta ahí, pues. Yo digo, no, pero es que hay más. Está 3,800, 8,152. ¿Entiendes? Y así yo tengo infinitos números antes de llegar a este. Lo mejor entonces no es tratar de nombrar un número anterior a 3,82, sino poner a 3,82 como límite. Hasta aquí llego yo, por eso lo pongo abierto. Cuando yo digo abierto, quiero decir, yo no llego a él, llego antes que él. Pero no puedes poner ningún número antes que 3,82 porque hay infinitos números entre ellos dos. ¿Se entiende? Si tú pones otro, por Ok, ejemplo, sí. ¿me explico? O sea, tú puedes poner aquí cualquier número, y yo te puedo conseguir millones, infinitos, antes de este. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso el 3,82 no aparece sino como un límite. Hasta aquí llego. Y desde aquí comienzo. Eso es lo que quiere decir esa notación. ¿De acuerdo? ¿Ok? Perfecto. ¿Se entendió? Es Morena, ¿no? Quien me preguntó. Sí, fui ¿Se yo. Sí, entendió? se Sí. entendió, profe, gracias. Perfecto, Morena. Ok. Perfecto. Y vamos entonces con el último. El último. 6. Que es máximos y mínimos. Máximos y mínimos. Este concepto de máximos y mínimos es un concepto sencillo, pero dificultable. Es dificilizable, no sé cómo decirlo. O sea, es como esas cosas sencillas que la gente Dificultoso. complica. No, pero no, ponlo en términos de posibilidad. O sea, es como cuando uno dice, oye, la cosa es fácil, pero la podemos complicar si confundimos un poco. Entonces, en realidad es una cosa sencilla. Mira, vamos a verlo acá. Vamos a verlo aquí. Primero, los máximos, vamos a poner aquí una cosa, una notación visual. Los máximos se ven así, o son, ¿verdad? Un pico, o son una cima, o son algo que sube y se detiene, ¿verdad? O algo que se detiene y luego empieza a bajar, o algo así, o algo así, o algo así, o algo así. O sea, ven, la idea que quiero que vean es que los máximos son siempre la parte más alta de un tramo de una curva. ¿Lo ven?
Entonces, esta es la forma, la nomenclatura visual de un máximo. Un mínimo tiene una cosa, es algo similar. Los mínimos son algo así similar, pues entonces son o la parte más baja, ¿verdad?, de una curva, o la parte más baja de un tramo de curva. ¿Lo ven? ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Verdad? Entonces los mínimos tienen... Entonces si ustedes ven que esta nomenclatura, vamos a poner esto más cerca de la... Vamos a poner esto aquí cerquita. Eso aquí. Y ustedes quieren que le diga algo. Yo voy a extrañar esta pizarra cuando vuelva la presencialidad. La voy a extrañar terriblemente. Porque yo no sé si ustedes están viendo lo que yo hago, ¿no? Ustedes ven todas y todos lo que yo hago en la pizarra, ¿verdad? Lo ven así. Y me gustaría que me dijeran, ¿qué tal se ve? ¿Se ve mejor que cuando estaban en el pizarrón? Yo lo apuesto. Sí, es mucho mejor. Mucho Es otro mejor, ¿verdad? nivel. Es otro nivel. Yo puedo meterme así en la palabra curva y ustedes pueden verla, pero yo no puedo hacer esto en el pizarrón. Ok, eso es para discutirlo. Ahora miren acá, vamos a identificar aquí los máximos primero. Vamos a ver si vemos alguno de estos perfiles, los vemos por ahí. Miren, este, por ejemplo, ¿lo ven acá? Este que está acá, lo pueden ver aquí. Aquí hay la señal de un máximo, ¿lo ven? Hay una cosa que crece, 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 ¡pam! Y después llega de valores menores y a partir de él empiezan a aparecer valores más pequeñitos. O sea que esto podríamos decir que es un máximo. ¿Están de acuerdo? Vamos a marcarlo aquí con rojo. ¿Están de acuerdo que esto podría ser un máximo? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora miren esto. Aquí es una cosa parecida también a algo así, ¿lo ven? Llega una curvita de abajo, llega ahí y empieza a bajar. Esto podría ser otro máximo. Ahora, viene a decidir cuál es el absoluto y cuál es el relativo. Entonces, ¿qué significa que un máximo sea absoluto? En principio, un máximo es absoluto si lo es, ¿verdad? Si es el mayor valor de la curva en todo su dominio. Esto es un máximo absoluto. ¿Sí o no? Esto es un máximo absoluto. Esto que está acá. Ahora, ¿qué es un máximo relativo? Un máximo relativo es un máximo, ¿verdad? O un punto, o un valor que es alcanzado en un pequeño intervalo de la curva. No en todo el dominio, pero es en algún intervalo. Esto es como el campeón mundial y el campeón local. ¿Lo ven? Esto es como decirles, no sé, sí, exacto, la Copa del Mundo y esta es la Copa América. ¿De acuerdo? Entonces fíjense cómo hay máximos, hay ganadores, ¿verdad? De torneos locales, pero hay ganadores de torneos mundiales. ¿Se entiende la diferencia, gente? ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, total. Eso, por ahí hay gente todavía. Ahí está mi amiga Morena. Perfecto. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a escribirlo. ¿Cómo se escribe entonces este máximo? Entonces, miren esto. Imagínense que esto fuese un gráfico de, no sé, vamos a decirlo así, la tasa de precipitación. ¿De acuerdo? Ya va, voy a toser. Supónganse que es la tasa de precipitación sí, a través del tiempo, ¿no es así? Suponte que es un periodo de tiempo, es la tasa de precipitación en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, supónganse que este es el mes de enero, febrero, o este es el año 1915, ya supónganse que es un registro temporal, ¿de acuerdo? Bueno, uno sabe que en el año tal, ¿verdad? Se alcanzó la máxima precipitación de toda la medición. ¿Se entiende? En el año tal se alcanza la máxima precipitación en toda la medición. Pero en el año tal se alcanzó una máxima precipitación, ¿verdad? En determinado periodo. Entonces esto se expresa así. Voy a expresar el primer máximo, que es el máximo absoluto. Vamos a expresarlo acá. Voy a ponerlo aquí al ladito y voy a poner
máximo absoluto ¿verdad? El máximo, entonces, ¿cómo se nombra? Se dice primero el valor en el eje Y y luego dónde fue alcanzado. Se dice así. El máximo absoluto es 2 alcanzado en 0. Ajá. Chocante, ¿verdad? Entonces, fíjense, está bien porque el máximo es el valor y se dice dónde se alcanza. ¿Se entiende? Entonces, el máximo es 2 alcanzado en 0. Ese es el máximo absoluto. ¿Cómo sería el máximo relativo? A ver. ¿Cómo sería? Alguien que me lo diga. Uno alcanzado en 2. Perfecto. Eso. ¿Qué te parece? Sí, No es y profe, difícil. no se escribe entre signos. Entre signos. No. Sí, entre corchetes y No, porque o no es un paréntesis. intervalo. No es un intervalo, fíjate. Ah, ¿Lo ves? Entonces yo pongo aquí el máximo relativo, ¿verdad? Es 1. Pueden aparecer varios. Vamos a ver, este sería 1, ¿verdad? Sí, es 1 alcanzado en 2. Es 1 alcanzado en 2. ¿Ok? Entonces, aquí van a tener eje Y, eje X. ¿Lo ven? Voy a ponerlo acá para que nadie se me confunda. Esto es eje Y, eje X. Fíjense, si estamos hablando de precipitación, bueno, la máxima de precipitación fue 2, no sé, 2 metros cúbicos o 2 milímetros cúbicos. ¿No? Las medidas de precipitación son en capacidad, ¿verdad? Y fue alcanzada en el año de 2015. ¿Lo ven? Entonces fue el valor de la precipitación y el año donde fue alcanzado. Por ejemplo, el máximo balance, hay un balance que es el balance comercial. El balance comercial más alto, ¿verdad? Durante el determinado periodo fue alcanzado, fue de tanto, alcanzado en tal año, pónganse. ¿De acuerdo? Entonces, estas son formas de expresar máximo. Lo mismo sucede con los mínimos. Vamos a ver los mínimos. Entonces, fíjense que los mínimos deben tener entonces esta forma, ¿verdad? De cuántos mínimos identifican ustedes ahí. ¿Cuántos mínimos identifican? Vamos a ver. 2. 2. Ajá, ¿quién da más? A ver. 3 me parece. 3. A ver. ¿Qué más? 2 o 3. O sea, me parece que el primero sería en -2, el otro en 1,5 y el otro en 6. Perfecto, Valentina. Perfecto, Valentina. Excelente. Así es. Así es, amiga. Las cosas serias se dicen con seguridad. Sí, aquí yo creo que está como por acá, ¿verdad? Voy a poner un puntito acá, solamente para... Ahora, si se dan cuenta, fíjense que es más o menos uno de estos perfiles, ¿lo ven? Fíjate, este se parece a este que está aquí parece como si fuese este, y este es como si fuese ese. Esto es más o menos la manera en que se ven los máximos y los mínimos, para que sepan identificar. Aquí no hay, a pesar de que esto parezca, ¿verdad? Parece está bajito, aquí no, y aquí parece que viene bajando, y aquí, no, esto no es mínimo ni máximo, esto es una anomalía, ¿okay? Esto es una terrible anomalía, esto puede ser, supónganse que es en balance comercial, esto puede ser en una crisis, ¿lo ven? Esto puede ser una crisis de producción, en que el balance comercial es la diferencia entre importaciones y exportaciones. Entonces ustedes pueden tener aquí, por ejemplo, págata, cayeron las exportaciones y hubo que importar muchísimo, entonces tienen un balance que cayó a negativo. Entonces estos son anomalías
en fenómenos, ¿no?, registrables y medibles. Ok. Pero aquí tenemos 1, 2 y 3. Entonces, de esas 3, Valentina, ¿cuál sería el máximo absoluto? El mínimo absoluto, perdón. ¿Cuál crees tú que sería el mínimo absoluto? Puedo hablar cualquiera, ¿ok? No solamente Valentina. Yo le pregunté a Valentina porque fue la ¿El 6 que puede yo... ser? El Ajá. 0,8. Ok. Claro, 0,8 alcanzado en 6 sería. Perfecto. Estamos Vale. acá, ¿verdad? muy bien, chicas. Eso es lo que se llama estar afiladas, así es. Entonces sería así. Profe. Cuéntame. Sí, y el punto este que está abierto sobre el eje Y, que está ahí 1,5 Sí, sería que está. voy Ese por no se allá. cuenta tampoco. ¿Cuál? Sí. El que está sobre el eje Y, que está abierto el punto, ¿Este arriba acá? de 1. Sí. Este acá. Ah, ok. No, fíjate qué interesante, porque ese es justamente nuestro problema, el problema de acá. ¿Lo ves? Este punto, ya, fíjate, cuando aparece en la guía, aparece justamente en la parte de máximos y mínimos. Entonces, fíjense lo que dice acá. Comprender que en un abierto no puede no haber un máximo o mínimo. Entonces, fíjate que cuando decimos un abierto, es la manera de referirnos a esta, fíjate esta configuración que está acá. A ver, aquí. Fíjate esta configuración. Es una curvita que crece, ¡pac! Pero nunca llega a este punto. ¿Lo ves? Por eso vienen las preguntas. Las preguntas que hay aquí son, ¿por qué B no puede ser, vamos a poner aquí para que la vean mejor, ¿por qué B no puede ser el máximo de la curva? ¿Por qué la curva del gráfico no tiene máximo? Esta curva no tiene máximo, a pesar que se parece, pero si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Los dibujos que hemos puesto acá, los dibujos que hemos puesto aquí arriba, son con puntos cerrados, ¿lo ven? Porque se llega al punto. Pero aquí, por ejemplo, este no puede ser un máximo. A pesar que se parezca a ver, se parece un poquito a este, ¿lo ves? A pesar que se parezca a este, ¿verdad? No llega al punto, no se alcanza el máximo, ¿de acuerdo? Ahora, aquí sí se alcanza el máximo, aquí sí se alcanza el máximo, aquí se alcanza el mínimo, aquí se alcanza el mínimo, ¿lo ven? No son puntos abiertos. Está muy buena esa pregunta. ¿Ok? Entonces vamos entonces con los mínimos. Ya puse mínimo absoluto, ¿verdad? El absoluto, todo el mundo coincidió en que es en menos, no dijeron menos, ¿ok? Pero yo se los recuerdo. Esto es 2, 4, 6, 8, sería menos 0,8, ¿verdad? El mínimo absoluto es menos 0,8, ¿verdad? Alcanzado en 6. Muy bien. ¿Y cuáles serían los mínimos? Entonces yo tengo aquí mínimo relativo. Tengo varios. Entonces voy a poner ¿verdad? Vamos a empezar del primero. El primer mínimo relativo sería este. ¿Están de acuerdo todos y todas? ¿Verdad? Entonces, Porque está un poquito más arriba. exacto, porque es el mínimo de un sector. ¿Lo ves? Es el mínimo de un sector como este. Ahora, fíjense, parece que estuviese en el mismo nivel. ¿Verdad? Entonces, vamos a suponer que están en el mismo nivel. ¿Están todos de acuerdo? Vamos a suponer que este puntito está al mismo nivel que este. Que acá sea la misma altura, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería esta altura? Sería 0,246, sería así como 0,7. Entonces, el máximo relativo es 0,7. Atención, pongan atención porque esto es fantástico. Es 0,7, alcanzado en, entonces, ¿dónde es alcanzado? Bueno, 0,7, fíjense que está a la misma altura
bueno, aquí me fui para arriba, para abajo, pero es casi la misma altura y es alcanzado ¿dónde? Es alcanzado en -2 El -2. y en 1,20 o en 1,2, ¿lo ves? Es alcanzado en -2 y en 1,2. ¿Lo ven? Es alcanzado en 2 puntos, ¿se entiende? Entonces, el mínimo relativo es 0,7 alcanzado en -2 y en 1,7. ¿Lo ven? Entonces yo digo en los puntos donde fue alcanzado y el valor. ¿Lo ven? Entonces fíjense como aquí, repito, van en el eje Y, ¿verdad? Los valores del eje Y, las alturas, y aquí van los valores donde las alturas son alcanzadas. ¿Está claro? Esto no es difícil, gente. Y esto que está aquí, todas estas 6 categorías, son una manera de describir una gráfica. O sea, cuando ustedes tienen una gráfica, por ejemplo, un reporte de alguna, no sé, si ustedes revisan, la Organización Mundial del Turismo genera anualmente reportes, ¿de acuerdo? Entonces son reportes importantes porque de alguna forma son insumos para el diseño de políticas públicas en turismo. Entonces es importante que ustedes sepan leer gráficas. ¿Me explico? Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a, no sé, están en algún emprendimiento, en alguna empresa que está generando algunos paquetes para que vayan a conocer, no sé, la Patagonia, ustedes tienen que estar atentos, tienen que estar atentas a lo que son los niveles, por ejemplo, de precipitación, ¿ok? Los niveles de temperatura, la capacidad de carga de una cantidad de lugares. Por ejemplo, si ustedes van ahí, yo fui al bosque de los Alerces, yo recorrí la Patagonia en 1 mes y pico. Me fui con mi esposa y un amigo de Brasil y recorrimos esa Patagonia. Yo me sé no me la sé de memoria, pero sí recorrí bastante la Patagonia. Y habían sitios donde tú veías, ¿verdad? Por ejemplo, el bosque de los Alerces, como les contaba, o por ejemplo, llegarse a, no sé, ahí nosotros fuimos a un sitio que era una especie de refugio donde llegaban pingüinos y bueno, tú no puedes meter ahí a 50 personas. Entonces tienes que tener unas medidas, ¿verdad? La capacidad de carga, tienes que tener medidas de lo que sería la capacidad de, sí, de camas disponibles, etc. Entonces son toda una cantidad de gráficos, una cantidad de información matemática que les permite a ustedes tomar decisiones. Entonces es importantísimo saber describir una curva con estas categorías que estamos aquí presentando. ¿Qué les parece? Es interesante esto.